Mateo 11, y leemos por lo menos unos cuantos versículos del 25 en adelante. Dice la palabra: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Padre bueno, muchas gracias esta noche, una vez más, por el privilegio, Señor, de venir a la iglesia, caminar y traer, Señor, a nuestra iglesia la petición, la carga, considerando, Señor, que solo tú tienes la palabra y solo tú puedes hacer el milagro. La especialidad tuya, Señor, es lo sobrenatural, donde el médico no puede, donde nadie puede, donde las emociones, Señor, que son no tangibles, tú sí las puedes tocar y ver, Señor. Por eso esta noche quédate con nosotros, Señor, en esta oportunidad, y ministranos, ayúdanos al descubrir nuestra necesidad fuerte. Muchas gracias. Úsame a mí, Señor, para exponer esta palabra de la mejor manera. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Lo que falta por leer, ustedes lo saben de memoria, de seguro lo vamos a ver al final. Pero algo importante que ocurre cuando el Señor hace esta oración al cielo y la hace como una respuesta para Dios, al Padre. Él acaba de hablar de las ciudades impenitentes del pecado y acaba de ser cuestionado por los judíos y le acaban de informar que Juan el Bautista ha muerto. Entonces él responde con una oración y dice: en aquel tiempo del que acabo de hablar, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Lo que ha hecho el Señor es alabar a Dios y reconocer su soberanía. Reconocer lo que es Dios en el cielo y que es Dios en la tierra. Porque muchas veces pensamos que Dios es Dios solo en el cielo, pero es Dios en la tierra. Y más que eso podría agregarle, porque cuando le dice a Jesús, a través de los filipenses, que le dio un nombre sobre todo nombre, para los que están en el cielo, los que están en la tierra y debajo de la tierra, doblen su rodilla y confiesen que Jesús es el Señor. Eso me dice que Dios está en todo lugar. Entonces cuando el Hijo lo está alabando, está llegando a la soberanía total de Dios. Y está considerando que aquí sobre la tierra habemos sabios, habemos entendidos. Y si yo no quiero ser sabio ni entendido, digo, hay sabios y hay entendidos. Cada quien tiene su virtud, ¿verdad?, de ser sabio o ser entendido. El problema es que no conocemos los misterios de la sabiduría de Dios. Jesús vino a esta tierra para presentarnos al Padre, y siempre que oraba, lo hacía al cielo. Cuando resucita a Lázaro, habla con el Padre. Yo sé que siempre me oyes. Y siempre estaba hablando con el Padre como el ser supremo, grande, soberano que hay en los cielos. Jesús vino a esta tierra con la misión o las misiones, por decirlo así, a favor de la creación, a favor de los hijos. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el Padre, al mundo, que envió a su Hijo nacido de mujer. Entonces la misión que viene en nuestro Señor a esta tierra es grande. Y entre ellas podría decir lo que voy a hablar esta noche,
brevemente que no hay carga que el Señor Jesús no te pueda ayudar a llevar. No hay ninguna carga que no pueda el Señor ayudarnos a llevar. Yo recuerdo, y me llama la atención cuando niño, que en mi pueblo hacían la Semana Santa en vivo, en directo. No, claro, no clavaban al Jesús de aquel tiempo, pero lo pintaban de pintura, le ponían pintura, que valga la redundancia, y chorreaba como que era sangre. A mí me hacía llorar eso. Y en la procesión famosa que hacían, que eso fue verdadero cuando Jesús va desde el enlosado que dice Juan, donde estaba Pilato, hasta el Gólgota, lleva la cruz. Y se encuentran con un personaje que le ayuda a llevarla. Jesús va como hombre, ensangrentado, débil. Está preso desde como las 11 de la noche. No ha dormido de andar paseando entre Caifás, el sumo sacerdote, y al final Poncio Pilato. También estuvo con Nerón. Pero mire qué importante que le ayudaron a Jesús. Y fue un soldado el que le dijo al que iba pasando, que se entiende que se cree que es un señor de apellido Simón, que le ayudó a cargar la cruz. Eso me pone en ejemplo de que los hombres, como hombres, mujeres, o sea, el género humano, necesitamos que alguien lleve nuestra carga. Pero en primer lugar, hermanos, Jesús lo que está haciendo con la oración en este momento es demostrar que Él, la autoridad que tiene, se la da el Padre. Que la autoridad que Él ejerce sobre este pueblo es del Padre. Y el Padre lo que ha hecho, cuando dice acá, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los cielos, de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Y sigue diciendo, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Aquí ya está la gran importancia de cuando habla, todas las cosas me fueron entregadas. En todas las cosas que le fueron entregadas, hermano, están los bienes. Pero también dice Isaías en su profecía que llevó nuestras rebeliones, que también llevó nuestras enfermedades, que por la llaga fuimos curados. Entonces, todo eso se lo entregó el Padre para una profecía que se cumpliera. Y muchas cosas más. Por ejemplo, las cargas que ponía la ley judía, no las podían llevar ellos. Alguien les tenía que ayudar o se morían en el camino. Pero lo que ocurre cuando vemos el versículo 27 es que todas las cosas me fueron entregadas, es que se convierte en el administrador de todo. Y para que alguien lo nombren administrador, Pablo dice allá en 1 Corintios 4, dice que seamos colaboradores, administradores de las cosas de Dios. Entonces, cuando usted tiene un servicio en la iglesia, cuando usted despierta a servir a Dios, es porque el Señor lo está poniendo a que administre algo. Pero en este caso, nuestro Señor Jesucristo era el administrador general de todo. Mire, una pareja linda que ahora tuve aquí en consejería, no le digo el nombre para que no lo anden buscando, pero si lo buscan para el consejo, sí, porque me llamó la atención entre todo lo que hablamos, que le digo, ¿por qué se quiere casar? Porque le quiero servir al Señor, me dijo. Y yo no quería oír esa respuesta. Yo quería oír porque lo amo a Él. Es lo que dicen todos. Pero dijo, porque le quiero servir al Señor. Y yo de inmediato pensé, es que aquí en la iglesia, si no han arreglado sus cosas, no pueden servir. ¿Aló? Bueno, entonces me sorprendió. Y si Jesús es nombrado administrador, es porque tiene la capacidad para hacerlo. ¿Y qué es lo que administra el Señor? Todo. Porque aquí dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Cuando yo discutí una vez en teología esto, y le entregó la luna. Sí, sí es dueño de la luna. Le entregó la tierra toda. Sí, todo es de Él.
Y los demás planetas, por ahí andan diciendo algunas teologías que en cada planeta hay un Dios. Hermano, ni nos interesa, porque mire, la Biblia dice Isaías que nosotros tenemos prefijados los tiempos y tenemos prefijados los lugares de vivencia. El hombre a 12,000 pies de altura ya no puede respirar. En un avión tiene que ir con una cabina presurizada. En un monte alto se puede morir. Hay personajes que van al altiplano. Yo cuando volé sobre Bolivia me acuerdo que me dijeron, va a sentir alguna diferencia, pero no se preocupe. Yo venía resfriado. Porque el avión subió arriba de lo normal, creo que 17, 18,000 pies de altura, para pasar sobre el altiplano. Entonces el hombre tiene prefijado dónde va a vivir y ya no puede hacer nada más. Así que no se esté preocupando si hay un Dios en Júpiter, en Saturno, en Marte. El único Dios que conocemos está donde vivimos, que es la tierra, hermano. Y es el dueño de todo, es el administrador general de todo. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted adquiere un servicio y que Dios se lo ha dado, hay confianza, porque lo puede administrar. Y si lo puede administrar, Dios le va a pedir lo que le pide. ¿Usted ha estado en alguna administración alguna vez? Bueno, sí, yo sí. Yo era el jefe administrativo y el que proveía de muchas cosas a una empresa, a una oficina. Y me acuerdo que yo tenía que llevar un inventario de todo, que yo tenía que ver lo que salía y lo que entraba. Pero cuando había, y eso lo puede hacer usted que tiene tienda, pupusería o lo que sea, se va a dar cuenta de que necesita anotar qué quiere, qué necesita. En su misma casa, usted abre la alacena, y si no tiene alacena, tal vez tiene otra cosita, y se da cuenta y dice, me falta un consomé, me falta esto, y va y lo compra, se lo administra solo. Pero un administrador, ya de otra categoría, tiene que pedir a alguien que le lleve las cosas para tenerlas cuando se las lleguen a pedir. No sé si me estoy explicando, pero lo que quiero decir es que Jesús le dice, Padre, necesitan mis hermanos tal cosa. Necesitan que le demos tal cosa. Necesitan esto, necesitan lo otro. Él es el administrador, porque tiene un proveedor general. Por eso cuando usted lee Mateo 6, en capítulos 7, 8 y 9, está diciendo que nosotros no nos preocupemos porque Él sabe de qué tenemos necesidad, dice el versículo 8, Mateo 6, 8, creo que eso dice. Si se los prohíbe, no sé, pero eso dice. Entonces, si Dios ya sabe de que tengo necesidad, es porque Jesús, el administrador, lo supo antes que nosotros. Y qué interesante, hermanos, que nosotros nos demos cuenta de que tenemos un administrador. Por eso cuando leemos Mateo 6, 8, y lo sigue leyendo si lo proyectan, ahí se origina el Padre Nuestro. Y quizás se lo voy a leer. Mira, ahí se origina donde dice, el Señor dice, que no hagamos oraciones raras ni de otro modo, dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que se lo pidamos. Vosotros pues oraréis así. Y ahí se origina el Padre Nuestro. Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿A dónde se dirigió el Señor? Al cielo, al proveedor, al administrador general. Y dice, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El Dios del cielo y de la tierra vuelve a aparecer aquí, que es el que Jesús le está orando. Y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dejemos hasta ahí el Padre Nuestro. El origen de eso es ¿por qué? Porque Jesús está diciendo, yo tengo un proveedor general que es mi Padre, y yo les voy a administrar todos los bienes para todo lo que ustedes pidan, porque yo sé de que tienen necesidad. Mire qué lindo cuando Jesús ora al Padre. Entonces, conocer a Jesús, casi vamos que conocemos al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús vino para revelar que hay un Dios poderoso que es el Padre. Ese vínculo que Jesús tiene con el mundo
es directo, porque a eso vino. Cuando usted se encuentra con la primera carta a Timoteo en el capítulo 2, para ser más exacto, el versículo 5, dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces la intercesión es directa. Y si es directa, es porque Dios tuvo la complacencia en su Hijo. Y cuando aquellas palabras que dijo en el río Jordán, en una voz audible, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, eso quedó válido para todo su ministerio y aún todavía. Mire qué interesante, ¿por qué? Porque cuando Pedro allá en su primera carta dice, nosotros tenemos la palabra más segura, la profecía más segura, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero antes ha dicho Pedro, yo soy testigo, yo estuve en el río Jordán cuando papá le dijo, este es mi Hijo amado. Y yo estuve y oí en el Monte Santo cuando le dijo, este es mi Hijo amado, a él oigan. Entonces, hermanos, yo estoy hablando de Jesucristo porque es el vínculo perfecto, porque Jesús es amado por el Padre. Usted va descubriendo poco a poco y se va a meter por allá por el capítulo 14 y 16 de Juan, y se va a dar cuenta que habla del amor del Padre al Hijo. Y está hablando de que el amor del Padre con Él es grande y que es inseparable. Pero quiero que lea conmigo lo que dice el capítulo 3 de Mateo, versículo 35 para ser más exacto. Dice que el Señor está hablando de algo que mejor dicho, hablan de Él. Juan 3:35 dice de esta manera, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Fíjense, hermanos, qué importante es esto. Porque el 34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios da el Espíritu por medida, no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Eso ya lo dijimos y estamos convencidos que así es. Pero mire lo que dice el 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si esta palabra me está diciendo que Jesús vino a presentar al Padre, a que lo conozcamos, cuando usted lee el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, habla de que el unigénito, el Hijo, vino a revelar al Padre. Esto es bien importante, hermano, porque la iglesia tiene que reconocer que hay un Padre celestial, que hay un Hijo sobre la tierra que vino y que los tres forman uno. Jesús dijo, mi Padre y yo uno somos. Esa es una Trinidad divina que le explicaríamos otro día. Pero lo que Jesús está confirmando es que el Padre le ama y que confirma la autoridad sobre él. Y una autoridad tan grande, hermanos, que el que cree tiene vida eterna y el que no cree está en la ira de Dios. Y no, ojo con esto, ¿por qué? Porque el que no cree, además de que está en la ira de Dios, quiere decir que puede morirse ahora y no tiene entrada al cielo. Hermano, esto es bien positivo y debemos de entenderlo y creerlo. A ti que estás viendo la televisión, lo que la palabra está diciendo es que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer y tener al Hijo está en condenación por la ira de Dios. Porque la ira de Dios viene un determinado día y el que no tenga a Cristo, hermano, no tiene nada. Y eso es hablando de la vida eterna. Pero ¿qué más tenemos, hermano? La autoridad de Jesús se manifiesta bajo esa orden de venir. ¿Por qué? Porque Él vino para darnos las promesas a todos los que creemos. Y Él viene y nos ayuda a encontrarnos con la panacea del dolor, con el problema. Por eso es que la fe, hermano, debe ser grande. La fe se cultiva para ser grande. Hoy conversaba con un amigo
el cual yo estaba bajo mi tutela porque el hombre ya tiene 85 años, quedó en la calle y me dice, solo me falta salir en la televisión pidiendo ahí en un programa que voces de ayuda, y le digo, no vas a llegar ahí, recibe a Cristo, y no quiere. Pero le digo, ¿por qué? Mira, me dice, yo ya te oí predicar, yo ya he oído a otros, tengo un hermano pastor, bla, 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 pero es que a mí la fe no me alcanza para creer por qué estoy así, porque Dios me tiene así. Y yo lo llevo a cosas difíciles de creer, ¿verdad? Como Job. Y a veces cuando uno está en estas situaciones y le pregunta a la persona, ¿vos por qué no lo has vivido? Y eso me dijo él ahora, ¿vos por qué no lo has vivido? No, porque hace 20 años te estoy evangelizando y yo hace 24 que vine al evangelio y desde que yo vine cambió mi vida. Y tú no quieres cambiar la vida. Pero es que mira, es que no, tú tienes que oír la palabra. Cuando te inviten anda, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Y si la fe no te alcanza es porque sos débil. Si la fe está ahí y debemos de tenerla grande. ¿Sabe por qué, hermano? Porque algunas veces el Señor no nos va a hacer el favor. Y quizás no nos dé lo que queremos, pero la fe tiene que estar con nosotros. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La autoridad del Señor, ¿para qué vino? ¿Y para qué está orando el Señor en esto que estamos leyendo? Y no me vuelvan a perder en la Biblia. Mire, volvamos a Mateo. Porque cuando dice, sí, Padre, porque a ti te agradó revelar esto a los niños. Y no a los sabios ni a los entendidos, sino que se lo diste a los niños. Hermano, cuando la iglesia se vuelve niña, cuando la iglesia se vuelve humilde, cuando la iglesia se vuelve reconsiderando que es necesitada, apartando el orgullo, porque hay mucha gente orgullosa que necesita, pero el orgullo le impide pedir. Y el Señor le ha dicho, pedid y se os dará. Hermano, esto es importante. Es importante porque el Señor dice, Padre, si así te agradó, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno si el Hijo no lo revela. Entonces el Señor lanza el reto a los que están oyendo y les dice, venid a mí todos, los que estáis trabajados y cargados y haré descansar. ¿Qué les dio primero? Todo lo que yo acabo de explicar. Pero queremos llegar primero al objetivo donde dice, venid a mí los que estáis trabajados y cansados. Pero antes tengo que entender que es el administrador. Tengo que entender que vino a revelar al Padre. Tengo que entender que el proveedor de todo es el Padre. Y si yo entiendo estas cosas y me vuelvo niño, soltando el orgullo, quitando todo eso, voy a entender lo que dice Juan 3:35, que dijo que en Él está la vida eterna. Y el que se aparta y no quiere y no cree, la ira de Dios viene sobre ellos. Entonces, hermanos, para poder entender esto, cuando me dice que traiga las cargas, qué importante es, ¿por qué? Cuando hablamos de cargas estamos hablando en una pequeña alegoría aquí de la Biblia, no es parábola, es alegoría. ¿Por qué? Porque está hablando de las cargas espirituales. Una enfermedad es una carga. Una persona enferma en tu casa es una carga. Tu situación económica en la empresa es una carga. Lo que te hacen en la calle es una carga. La rebeldía de tus hijos es una carga. Y las cargas físicas son otras. Pero el Señor usa la figura. Yo sé que usted es fuerte, ¿verdad? Algunos ya en su edad. Yo recuerdo que hace unos 10 años por lo menos me ponían una bolsa de cemento y yo les decía, pónganme la otra. Porque yo confiaba en mis piernas, confiaba en mis rodillas, en los zapatos grandes que andaba, y confiaba que podía. Y caminaba un tramo del camión hasta donde estaba dentro de mi casa. Lo hice no porque trabajara en construcción y no me daría pena, sino porque estaba haciendo una cosa en mi casa. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que ya 2 no era. Después me di cuenta que una tampoco. Y hoy la toco, la miro y digo no. Y mi señora se acerca a mí y dice, cuidado, se le puede arruinar la columna y lo necesito todavía. ¿No es cierto, hermano? Alguno de ustedes ya comprobó que no puede llevar cargas
que ya no puede llevar y las quiere llevar y ya no puede. Hermano, en la iglesia hay cargas que llevamos y ya no las podemos y no las soportamos, pero no las soltamos, las queremos seguir llevando. Ese es tu problema emocional, es una carga. La rebeldía de tus hijos es una carga, pero el Señor dice, si ya reconocieron todo lo que hemos hablado, vengan a mí, yo los haré descansar. Claro, hay muchos predicadores que en esto del yugo estamos hablando de una figura de atarse y está bien todo lo que le demos, pero en esta oportunidad yo quiero darle el énfasis de lo que es el yugo, la palabra de Dios. Cuando tú lees Deuteronomio te das cuenta, allá por el capítulo 28-29, dice que nosotros no tenemos lejos la palabra y los mandamientos que yo les mando no son graves, dice el Señor, se pueden llevar. Isaías 28 te está hablando de que renglón tras renglón, palabra tras palabra, porque Dios lo ordena de esa manera. Pero si tú quieres hablar que te vas a poner el yugo del Señor, primero tienes que amarle, segundo tienes que entender que la palabra de Dios tiene que estar contigo de día y de noche, porque la lumbrera es a tus pies, la palabra de Dios. Pero la iglesia que no se acostumbra a oír palabra, que no viene los miércoles, está vacío, que el domingo se lo juegan para venir o no vienen porque hay un evento más importante. Eso, hermano, los va a poner como la hierbabuena de mi casa, bien secos. Y cuando el Señor dice, vengan a mí los que están cargados, vengan a mí los que están trabajados. Y saben, hermano, en la iglesia vemos caritas sonrientes, pero hay caras tristes. Y nosotros no sabemos lo que hay en el interior, qué carga tiene. Yo conozco personas acá y las puedo ver que tienen cargas. No es que sea sabio, sino que ya he platicado con ellas de sus problemas. Tienen carga. Pero el Señor dice, vengan a mí, si ya creyeron que yo soy el administrador y que yo tengo un proveedor y soy el intercesor, vengan a mí y yo os haré descansar. ¿Cuál es tu carga esta noche? Voy a suspender lo que quiero seguir predicando aquí porque quiero que oremos. Cuando hablamos de las cargas, hermanos, nosotros tenemos que remitirnos a lo personal, a lo mío, a lo tuyo. Hay viejos que les dicen, ya no podés ni con las chancletas. Pero esa es la figura de las chancletas. En la realidad, hermano, hay cargas que se van más allá de la tangente. Te avisaron de una enfermedad, te avisaron de esto, de lo otro. ¿Y qué vas a hacer? Pero el Señor te está diciendo, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Yo me estoy refiriendo aquí a la palabra. El Señor siempre respetó la palabra, siempre habló con la palabra y siempre tuvo los mandamientos del Padre. Y aprendan de mí, que he respetado todo eso porque yo me puse el yugo. Y ese yugo que yo llevo, dice, me ha hecho manso y humilde. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y termina diciendo el Señor, porque mi yugo, o sea, mi carga es fácil y es bien liviana. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque vuelvo a decirte, no hay carga que el Señor Jesús no pueda llevar por ti. Inclina tu rostro conmigo y oremos al Señor. Padre bueno, es una noche espléndida para poder, Señor, traer a tus pies toda carga. Tú los invitaste a que se acercaran a ti para dejar sus cargas. Cada uno expresaba con un sentir o con una palabra o un pensamiento su carga. Y esta noche, Señor, te pido me des libertad de pedirle a mis hermanos que en esta oración silenciosa ellos puedan poner su carga, la carga que tengan, Señor, el enfermo de la casa, la deuda que no alcanzas a pagar, los conflictos emocionales con tus hijos, los conflictos con el vecino, los conflictos que perturban, ese hijo preso, esa hija detenida.
Ese joven o aquella persona que está en los Estados Unidos en un conflicto de si le dan o no le dan ciudadanía, es una carga que te va a hacer viejo. Ahora mismo, tráela a los pies del Señor y dile: Señor, acabo de entender que dijiste: vengan a mí los que están cansados, porque yo los haré descansar. Yo usé la figura de la bolsa de cemento que hace años la podía llevar 2 cuadras, ahora no la puedo llevar ni 1 metro. Oh Dios, porque ya no puedo. Aquí mis hermanos, Señor, seguramente ya no pueden con esa carga. Yo te ruego, Dios mío, que los visites, los toques ahora. Cada uno de ustedes que tiene una carga pesada, hermano, póngase de pie para distinguir que quiero orar por usted. Esa carga pesada que tiene, hermano, tiene que resultar liviana si esta noche la dejamos a los pies del Señor. Si tú en la televisión has entendido la palabra, has comprendido que hay cargas que no las puedes llevar tú, yo te digo en este momento, ahí en tu casa, ponte de pie y deposita en las manos del Señor aquella palabra que es poderosa, la tuya. Yo no puedo, tú sí puedes, Señor. Oh Padre, gracias, Señor. Oh, mira tu pueblo, mi Dios, que entendió que vengan a ti los que están cargados y cansados, y tú los harás descansar. Esta noche, Señor, ellos están depositando a tus pies su problema. Tú lo conoces, Señor, tú lo conoces, nadie más lo conoce, solo tú, Padre. Ahora mismo, toca. Por la fe, Señor, esos hijos rebeldes van a cambiar de actitud ahora, porque es una carga y la ponemos a tus pies. Esa enfermedad que te tiene atado, ahora mismo, en el nombre de Jesús, fuera. En el nombre de Jesús, ahora gastritis te vas. Ahora mismo, insomnio en las mujeres desaparece, porque tú, Señor, los vas a hacer dormir confiados. Padre, en el nombre de Jesús, ahora nos apropiamos de la palabra, Señor, y llévate la enfermedad, Señor. Toca a tu pueblo, Padre, bendícelo. Oh, ponga la mano del que tiene a su lado, dele palabra de consuelo y dígale: la carga que tú quieres llevar, Jesús la quiere llevar por ti. Dígale: la carga que tú quieres llevar, Jesús la quiere llevar por ti. Esta noche, Señor, ahora mismo, toda enfermedad es depositada a tus pies, Señor. Ese páncreas tiene que estar regulado. Oh Dios mío, esas arterias tienen que estar fluyendo sangre. Padre, esas venas sobre la cabeza, Padre, no vendrá ningún derrame, porque tú estás ahora, Padre, ministrando. Ponga la mano sobre el que tiene a su lado, no deje de ponerla, y dígale: solo no vas a poder llevar la carga, el Señor Jesús sí puede. No se esté abrazando solo, toque al que tiene a su lado, y dígale: Señor. Y tú que estás en la televisión, alguien, si tienes tu familia al lado, abrázala, tócala y deposita a los pies del Señor esa carga que te perturba, esa carga que no puedes llevar, esa carga, déjasela que el Señor la lleve, porque Él ha dicho: aprende de mí, que soy humilde y manso de corazón. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora, consolida esta verdad, Señor, en la mente y el corazón de mis hermanos. Oh Dios mío, tócalos, Señor, que esa mano que está tocando a mi hermano, úsala tú, Señor. Oh Dios mío, Jesús precioso, te alabo, Padre, porque no concediste esto a los sabios ni a los entendidos, sino que se lo has dado a los que se han convertido en niños, Padre, y los niños son humildes. Aquí están, Señor, poniendo a tus pies esta verdad eterna, Padre, gracias. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor.